Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Análisis sintáctico, algo muy esperado, y bueno, vamos a ver si suman más personas, pero ya estaríamos por arrancar con un repaso previo que va a hacer Nadia. Y bueno, cualquier cosita, recuerden mutearse para no interrumpir, si quieren dejar una duda por el chat, eh, y lo de siempre. Así que bueno, Nadia, cuando quieras, presentamos. Muy bien, hola, hola a todos, buenas tardes. Eh, Calculo que ya a esta altura, si estamos en el tercer encuentro, vieron algunos de los anteriores, pero bueno, cualquier cosa, soy Nadia. Sí, la idea es arrancar un poquito con lo que vimos las clases pasadas, más que nada el tema de las funciones de las palabras y algunas cuestiones del verbo, porque las vamos a necesitar para lo que vamos a ver hoy. Y después nos metemos de lleno bien a lo que es el análisis sintáctico. Así que voy a compartir un poco el power de la primera clase o el asunto de las clases de palabras y después pasamos a la otra. Si en algún momento me muteo o lo que sea, es porque bueno, estoy todavía con un poco de tos, recuperándome de una gripe, así que cualquier cosa me muteo un segundito y sigo. Si no se me escucha, no se me entiende, avísenme. Bien, clase de palabra es algo que nosotros vimos ya en el primer encuentro, varias veces ya, de qué es lo que va cada una. Yo simplemente quiero, un segundo, porque se me está poniendo otra pantalla. Quiero repasar rápidamente los tipos de palabras principales, vamos a decir, sustantivos, que bueno, ya lo vimos, sustantivos comunes, sustantivos propios. Lo que quiero que recuerden en este momento es las funciones privativas que tienen cada una de las clases de palabras. Entonces, los sustantivos son los que pueden funcionar como sujeto, objeto directo, objeto indirecto y agente. Y esas son las funciones que vamos a estar viendo hoy y que también como función no privativa pueden estar en predicado, circunstancial, predicativo y término. Esto es importante que sepan cuál es la función privativa, es decir, que no la puede realizar otra que no sea sustantivo, para identificar bien cuál es el sujeto o qué función está cumpliendo esa palabra dentro del sujeto. Bien, después bueno, teníamos los adjetivos, que justamente son los que acompañan al sustantivo, lo modifican, y su función privativa es la de ser atributo del sustantivo. Entonces estos siempre van a estar modificándolo y acompañando un sustantivo. Como función no privativa, también puede funcionar como predicado, predicativo, circunstancial y término. Bien. Bueno, los verbos, esto ahora lo vemos bien un poquito en el otro power, pero tienen la función obligatoria de predicado y un régimen propio de modificadores. Esto es que el verbo no es el único que puede ser un predicado, pero sí es la única función que puede cumplir. Entonces, si vemos un verbo, es parte del predicado, eso seguro. Junto con eso, puede haber una serie, junto con el verbo puede haber una serie de modificadores justamente que lo van a acompañar. Puede ser que lo estén modificando directamente a él o a toda la oración. Bueno, los adverbios bien van a estar apareciendo. Estos tienen la función privativa de atributo de adjetivo y de otro adverbio y la función no privativa de modificadores de verbo solo como circunstanciales. Eso es bastante sencillo. Cuando vemos un circunstancial, probablemente sea un adverbio
hay otros, también hay construcciones que dan circunstancial, que son complementos, eso lo vamos a ver en un ratito. Y el adverbio también obligatoriamente va a estar modificando a un adjetivo, a un adverbio, o sea, a otro adverbio o a un verbo. Por ende, esto siempre va a estar, vamos a decir, del lado del predicado. Eso es también importante acordarse dónde aparece cada uno, porque hay oraciones que pueden parecer un poco ambiguas por el orden, pero si sabemos bien qué tipo de palabra es y qué función cumple, es más fácil no confundirse. Verboides, justamente este tipo de palabras es las que puede llegar a cumplir la función de un verbo sin serlo. Entonces, dentro de los verboides teníamos infinitivo, participio y gerundio. Infinitivo, que sería la forma sin conjugar, participio, que son los que terminan en ado, y gerundio, los que terminan en ando y endo, que tienen el sesgo de simultaneidad. Estos se definen por tener la función propia de sustantivo, adjetivo o adverbio respectivamente. Esto ahora cuando lo vemos en el análisis se van a dar cuenta que por momentos aparecen y van a estar cumpliendo la función que veíamos antes con sustantivo, adjetivo y adverbio. Entonces un infinitivo puede ser el núcleo de un sujeto, un participio puede ser un modificador directo y justamente un gerundio también puede funcionar dentro del predicado. Bueno, los pronombres simplemente, dependiendo de dónde aparezcan, pueden ser modificadores directos en el análisis. No hace falta repasar cada uno. Los artículos depende un poco de la gramática. Dentro de la estructural, que es la que manejo yo, se los considera modificadores directos dentro del análisis, porque van junto con el sustantivo, aparecen en el sujeto y pueden aparecer en el predicado dentro de construcciones más pequeñas. Eso también lo vamos a ver. Puede que otras gramáticas no le pongan una función marcada, simplemente artículo y ya, o determinante. Bueno, las preposiciones, que esto era lo que veíamos con las conjunciones en general. Esto van a aparecer en las oraciones, los coordinantes y los subordinantes. Su propio nombre dice la función. Cuando aparezca un i o un ni, va a cumplir la función de nexo coordinante. Yo esto no lo tengo escrito, pero es algo sencillo. Simplemente hacen eso, conectan una palabra con otra, entonces son nexo coordinante. Y si aparece un subordinante como de, justamente subordina un término al otro. Entonces esto en el análisis sintáctico, digamos esto acá, se vería como nexo subordinante, NS se pone con una barra en el medio, y eso marca el inicio de una construcción. Y esto vendría a ser el término de esa construcción, y todo esto va a cumplir otra función que en este caso sería modificador indirecto, que un ratito lo explico con más calma. Y las intersecciones en sí no tienen función sintáctica, vale mucho, a veces se puede marcar vocativo o no se marca nada, no cumplen función. Bien, esta era la parte que quería repasar, vamos a decir, de clase de palabra. Si hay alguien que no, si hay alguien que no haya estado en la primera clase y necesita que sí o sí le aclare algo de una palabra en específico, me dice y volvemos, pero si estamos todos en sintonía, voy a seguir con la parte de verbos. Bueno, verbos y paradigma verbal es lo que tratamos la clase pasada.
que estuvimos viendo cada uno de los tiempos, de las flexiones que puede cumplir el verbo. En sí, no necesito que se las acuerden todas para hacer el análisis sintáctico. Lo que sí quiero repasar un poco es el asunto de la transitividad, porque esto sirve para identificar si estamos hablando de un objeto directo o un objeto indirecto. Que es justamente, bueno, lo que hice acá. Nosotros tenemos verbos transitivos y verbos intransitivos. Y esto se basa en una diferencia semántica. Los primeros están incompletos porque requieren algo más para tener sentido, y los segundos se pueden completar por sí mismos, digamos. Entonces, verbos como preparar la cena, perdón, preparar, uno prepara algo, uno dice preparó. Sí, que le falta algo más para que termine de tener un sentido. También con distinguir, por ejemplo, uno lo puede decir así suelto, pero es como que no tiene un sentido claro. En cambio, los intransitivos funcionan solos porque la acción se sobreentiende. Entonces, verbos como crecer, bueno, alguien crece, listo. Se completa por sí sola, digamos. Tartamudear, triunfar, viajar. Ahora, estas palabras también pueden ir acompañadas de algo más, porque uno puede viajar a algún lado. Pero bueno, justamente viajar a no sería un objeto directo necesariamente. Bueno, justamente los verbos transitivos no siempre requieren un objeto directo expreso, o sea que se puede sobreentender por el significado mismo del verbo o por un uso especializado. Esto quiere decir, nosotros tenemos acá, por ejemplo, Javier lee todas las noches. No sabemos qué lee, no dice qué es, pero podemos sobreentender que es un libro, una revista, algún tipo de material de lectura. Entonces, a pesar de que acá no hay un objeto directo, se puede entender el significado. Y bueno, lo mismo con frases comunes como Pablo escribe o me parece que Germán toma, que son más de interpretación de, de hábito de lo que uno hace. Y también hay verbos intransitivos que admiten que haya un objeto semánticamente restringido. Entonces, si bien correr normalmente funciona solo, uno puede decir correr una cuadra, un mueble, trabajar la madera. En ese caso sí, se les está agregando una suerte de objeto directo a pesar de que no lo necesitan. Bien. Y lo que habíamos visto también la vez pasada, que el verbo tiene, tiene tres categorías aparte exclusivas, que es el modo, el tiempo y el aspecto. El modo, habíamos visto, tiene que ver con el compromiso que asume el hablante, de certeza o de certidumbre, de qué tan importante le parece lo que se está diciendo. Y acá veíamos el asunto de el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, que estamos hablando de una misma oración, pero tiene una intención distinta, justamente. Bueno, dentro del aspecto, es más el que organiza temporalmente un suceso, es decir, cómo este se va presentando, en qué punto del desarrollo. Entonces veíamos, esa mañana Mauro leyó el cuento de Borges, la acción está terminada. Esa mañana Mauro leía un cuento de Borges, ahí no estamos seguros si terminó. En sí, en cuanto al análisis sintáctico, esta se analizaría exactamente igual
con la única diferencia que si hacemos el análisis morfológico, tenemos acá la diferencia verbal de uno del otro. Y bueno, los tiempos verbales, que hemos visto el asunto del momento del evento, el momento del habla, y los puntos de referencia, que no es lo mismo el tiempo que se refiere la oración a cuando uno mismo está emitiendo la oración y la referencia posible a lo que se está haciendo. Y bueno, paradigma verbal que les había mostrado simplemente para refrescar la memoria con los pronombres yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, y las distintas variaciones de tiempo que tenemos. Y después serán cada uno de los tiempos verbales del indicativo, del subjuntivo, presente, pretérito perfecto, futuro simple, imperfecto, condicional, perfecto compuesto, perfecto, pretérito anterior. Esto, bueno, lo vimos más en detalle en la clase pasada, así que a menos que haya alguna duda muy específica, me voy a centrar en el asunto del análisis de hoy, simplemente. Esto. Las perífrasis verbales también son una combinación, digamos, de un verbo con un auxiliar. Esto va a aparecer también hoy. En el análisis sintáctico generalmente se le considera una frase verbal. También se puede hacer el análisis por separado y separar el verbo y marcar participio, gerundio, todo lo que corresponda. Pero en sí la función que cumplen es en conjunto. No hay que tenerlos en cuenta por separado. Eso sería lo importante. Eso sería lo que quería repasar un poco y que tengan en cuenta. Así que si hasta acá vamos bien, si no hay ninguna consulta, voy a ir de lleno con el tema. Por lo menos acá la ventaja del micrófono hace que no todos me tengan que escuchar que no estoy del todo de la voz. Así que vamos a compartir 0, intro. Tengan un minuto de paciencia a la querida notebook. Bueno, análisis sintáctico. Viendo que esto era una de las cosas más solicitadas en el taller, quizás porque es lo que uno menos se acuerda o lo que más necesita cuando se quiere dar cuenta para las clases. Sé que capaz muchos lo recordarán simplemente como cajitas y categorías que me parecían tener mucho sentido dentro de la clase, pero realmente con el análisis sintáctico podemos llegar a un análisis justamente más profundo de cómo funciona un enunciado, una oración y cuál es el sentido que se le quiere dar y que no necesariamente es uno solo, pero ayuda a comprender a dónde va realmente la oración. Bien, bueno, sintaxis habíamos hablado un poco en el primer encuentro, que es una de las ramas de la gramática, que justamente es la que se ocupa de estas relaciones que hay entre las palabras. Y justamente, bueno, se van juntando y forman una oración. El asunto es que estas relaciones le dan a la construcción o a la oración una estructura interna. Entonces hay una lógica atrás de las palabras, por eso no ponemos todo en cualquier orden, por eso acostumbramos a que el verbo esté más o menos en una cierta posición lógica para entender a qué se refiere, porque si no terminaríamos como, no, no sé si alguien lo recuerda,
cuento de Cortázar, por Gallina una, que justamente tiene toda la coherencia mezclada y justamente la sintaxis es lo que permite que la relación esté en orden. Y acá es interesante pensar esto, que un gramático en sí no tiene un acceso directo a la estructura de la oración. Entonces lo que hace es formular una hipótesis. Y esta hipótesis es lo que nos lleva a esta descripción estructural de la oración. Por esto no hay una sola manera de hacer análisis sintáctico. Y yo vengo aclarando que me baso en el estructural, pero hay más de uno, que en sí es todo lo mismo, podemos decir, pero cada escuela le da su definición y un quizás significado un tanto distinto a cada una de las palabras o a las construcciones en sí. Cuando uno ve estas relaciones entre una palabra y la otra, ingenuamente podría llegar a pensar que son lineales. Entonces que todas las palabras están en el mismo nivel, se conecta una palabra a la otra y ya está. Pero en realidad hay una jerarquía, que justamente eso es lo que le da sentido a cuando hablamos. Y bueno, lo que les decía, hay varias representaciones gráficas, esto es simplemente a modo de ejemplo. Este es el análisis estructural, que es, calculo, yo no sé qué edades estamos manejando acá, pero por lo menos yo todavía veía esto en secundaria, que es, digamos, las cajitas, si quieren, rayas, depende cómo lo miren, que este es el más típico, digamos, y es el que viene desde la gramática estructural, que utiliza estos términos que son los mismos que uso yo. Que bueno, como pueden ver acá, ahora lo vamos a ver con más calma, pero que ya ven, sujeto, que esto sería sujeto expreso simple, con un núcleo, gato, núcleo. Como les decía, ven acá el pronombre un, se consigue un modificador directo, que modifica este núcleo. El verbo se abarca como núcleo verbal, NB, y todo lo que queda es el predicado, que esto sería predicado verbal simple. Y bueno, en este caso tenemos un circunstancial del lugar. Si está iniciado, esto es lo que yo les decía de un predicativo, perdón, una preposición que marca con nexo subordinante y todo esto es el término. Esto quiere decir que esto inicia una oración, digamos, una construcción más pequeña dentro de otra. Por eso todo esto tiene una función y esto por adentro se lo analiza igual que si fuera un sujeto. En este caso, bueno, dice núcleo del término, pero se puede marcar núcleo simplemente y por eso tenemos las cajitas una dentro de la otra. Y bueno, acá abajo es lo mismo, un ejemplo simplemente un poco más tradicional con el sujeto en el principio de la oración, el verbo y después otro circunstancial. Y estos circunstanciales es justamente lo que yo les explicaba de los complementos que acompañan al verbo, que pueden no estar, pero funcionan. Bien, esto en sí, yo era otra la imagen que estaba buscando para ilustrar a lo que es el análisis sintagmático, que es uno también de los que se utiliza. Acá está todo distribuido en rayas para que se vea más prolijo, pero generalmente se utilizan corchetes. Y lo que hace es dividir las partes de la oración en pequeños, justamente en sintagmas, por la función que cumplen. Entonces el sujeto, aparte del sujeto, es un sintagma nominal, por todo lo que conlleva. Dentro del predicado también tiene el sintagma verbal y, en este caso, esto que nosotros marcaríamos como objeto directo
está marcado como sintagma nominal que cumple la opción de objeto directo o complemento directo, que es otra manera de decirlo. Y también a todos nos regaló esto que estaría marcado en el estructural como un objeto indirecto, está marcado como sintagma verbal y adentro sintagma preposicional con fusión de complemento indirecto. Entonces, es lo mismo con otros nombres. Este también se usa mucho, mismo cuando he buscado ejemplos o programas para tratar de hacer análisis sintáctico, este es el que más se usa, pero no es tampoco el más frecuente acá, no por lo menos que lo que yo haya llegado a ver. Y por último, bueno, el análisis arbóreo, arbolito, cariñosamente, que lo que hace es distribuir justamente las palabras, cada una en funciones más pequeñas. Entonces arranca desde lo más grande, con el sujeto y el predicado. Una vez que determina lo que es el sujeto, lo va dividiendo en componentes más pequeños. Y una vez que identifica el predicado, también sintagma verbal, dice, bueno, el verbo tiene tantos componentes y justamente lo va desmenuzando, digamos, hasta llegar a lo más bajo. Son distintas maneras de graficarlo. Este generalmente, este sí que no lo he visto nunca que se lo utilice en clase, eh, no es frecuente. Pero bueno, es para ilustrarles que hay más de una manera de graficar esto. Yo en sí me voy a estar refiriendo a este. ¿Sí? Puede ser que igualmente en la explicación en algún momento nos refiramos a sintagma. Bien. Bien, bueno, de estas oraciones, justamente podemos hablar por un lado de oraciones bimembres que justamente se construyen con dos componentes, el sujeto y el predicado. A su vez, estas oraciones pueden ser simples o complejas. Entonces, las oraciones simples tienen un solo predicado verbal y no contienen subordinadas. Ahora vamos a ir a ver las subordinadas. Entonces, una oración simple, por ejemplo, es Mónica no comprendió mi observación. Entonces tenemos a Mónica, en este caso sujeto, comprendió, que sería el verbo, que es lo que no comprendió Mónica, mi observación. Entonces, la oración se completa con eso. Entonces, un sujeto con una acción a la que se refiere, y eso es todo, que es lo que es el tipo de oración más común de todas. Después tenemos las oraciones complejas, que estas pueden ser compuestas, o sea que se forman con dos o más oraciones coordinadas, o pueden ser subordinadas. Las oraciones coordinadas justamente unen dos oraciones más largas, cada una con su propio análisis. Entonces acá tenemos nuevamente, Mónica no comprende una situación, pero acá tenemos un coordinante, de hecho es un nexo coordinante, seguí adelante con mi relato. Entonces acá nos aparece un nuevo verbo y sus modificadores. Adelante, que en este caso sería un adverbio, y con mi relato, que en este caso sería un complemento régimen. Entonces acá nosotros ya tenemos dos oraciones conectadas y a cada una hay que hacerle su análisis individual. Yo acá las marcaciones que estoy haciendo es las de corchete, que implican el enunciado entero,
Y los paréntesis en este caso es para marcar suboración. Y justamente también puede haber una oración subordinada dentro de otra. Porque ¿cuál es la diferencia? En el primer ejemplo, las dos oraciones están en un mismo nivel. En este tenemos algo que incluye a la otra. Entonces, Mónica dijo que no comprendió mi observación. Esto simplemente doy una explicación por arriba porque no es la idea que hagamos proposiciones incluidas hoy, eso sería el tema de la clase que viene. Uno puede reemplazar toda la proposición por eso. Entonces, Mónica dijo que eso, o esto, mejor dicho. Entonces ahí nos damos cuenta que toda esta construcción que está acá funciona como un objeto directo. ¿Por qué? Porque es a lo que se refiere. Entonces dijo esto, y no importa inserte choclo de texto que quiera. Entonces esa es la referencia del verbo. No está en un mismo nivel, sino que no, la segunda parte de la oración requiere que la primera la inicie, si no, no tendría mucho sentido. Bien, bien. Ahora estuvimos viendo oraciones bimembres, que son las que normalmente usamos de sujeto y predicado. También están las oraciones unimembres. Yo en los carteles acá les voy dejando como se suele abreviar, que es sencillo, o B o U. Y las oraciones unimembres no admiten la partición de sujeto y predicado. Ya sea porque el verbo no admite un sujeto o porque es un sintagma sustantivo solo. Esto justamente sintagma así solo quiere decir que funciona por sí mismo y no necesita una diferenciación. Esto generalmente se usa con todo lo que sea meteorológico, que esto lo vimos no me acuerdo si en el primero o en el segundo encuentro, que los verbos meteorológicos son intransitivos y esos no llevan ningún objeto directo, sino que se complementan solos. Entonces, nevó. Es un hecho que pasó y no hay nadie que genere la acción de nevar. A ver, podrían decir que el cielo lo hace, o el clima, pero no, gramaticalmente no se requiere un sujeto que lleve a cabo esa acción. Y pequeñas interjecciones como qué frío es justamente una remarcación de algo, pero eh, no hay un verbo ahí, digamos, no hay una acción, no hay nada ocurriendo, sino que es simplemente una observación del ambiente. Entonces, en este caso, es una oración, pero como el único miembro que tiene es frío, que en este caso es un sustantivo, es solo eso, no funciona como una oración bimembra. Discúlpame, Nadia, Sí, tengo una consulta. ¿Podrías explicar de vuelta, o sí. si por qué no es no predica? O sea, ¿por qué la oración unimembre no predica? Claro, ¿por qué no admite al predicado? No Sí, sé si lo... sí, sí. O sea, en el caso de que es frío, es porque no lo necesita. Entonces, uno puede decir hace frío. Entonces ahí sí tenemos digamos, una construcción con verbo. Pero uno también puede decir qué frío, y ahí simplemente tenés un relacionante, un que te inicia la oración, y tenés frío, que es un sustantivo, pero como no necesita un verbo para funcionar como enunciado, entonces no lo predica, no lo necesita y funciona como una oración suelta, si le queremos decir de alguna manera. Con Nebo ahí
o sea, ahí hay una suerte de predicado, digamos, porque hay un verbo, pero como es un verbo que está solo y no necesita otro complemento, no requiere un sujeto que le haga la acción, y esa acción tampoco necesita un especificador, vamos a decir que diga, bueno, nevó así, puedes decir nevó mucho, pero sigue siendo lo mismo, porque solo es un acompañante, no hay un sujeto, no hay alguien que haga eso. Entonces, por eso no hay ni un predicado ni un sujeto. ¿Ahí se entiende mejor? Sí, sí, claro, por eso pregunté, porque me generaba dudas Nebo, pero ahora bien claro. Muchas gracias. No, por favor. Sí, igual con los meteorológicos siempre es un poco como raro, porque uno dice, sí, la acción la genera algo, pero bueno, a menos que sea una cosa muy específica de climatología, no vamos a andar especificando qué es lo que hace nevar. Bien, sujeto y predicado. Que bueno, ya venimos hablando de ellos, pero quiero especificar un poco qué son. En sí, son dos funciones sintácticas interdependientes. Justamente, una depende de la otra. Por eso hablamos de que en la oración unimembre, como una de las dos no aparece, no hay oración bimembre porque no están las dos. Eso va en concordancia. Bueno, justamente se relacionan mediante la concordancia y comparten las propiedades flexionales de número y persona. Esto es, si el sujeto está en singular, el predicado va a estar en singular, y así. No, o sea, menos que haya más de un sujeto, más de un predicado, no van a estar en personas distintas. No va a estar uno en singular y el otro en plural porque no tendría sentido. Semánticamente hablando, la oración designa un acontecimiento o un estado de cosas. Que esto es lo que hablábamos en el momento cuando hablábamos del tiempo presente incluso. Establece algo. Y ese estado de cosas se le atribuye al sujeto. Entonces el sujeto siempre se dice que es el que ejerce la acción. Acción, por decir, pero también puede ser proceso, estado, una propiedad, porque no todos los verbos implican el hacer algo, sino uno puede estar de una manera o puede ser de una manera, y todo eso también implica un sujeto. Entonces, toda oración, por lo tanto, tiene una expresión, perdón, predicativa. Entonces, esa expresión predicativa generalmente se da por un, bueno, estos son términos de Di Tullio, un sintagma verbal. Esto es un verbo, que es el que lleva, no el que lleva a cabo, sino que el que representa la acción, pero también puede ser que la expresión predicativa tenga un sintagma adjetival, nominal, preposicional o adverbial. En castellano puede ser un adjetivo, puede ser otro sustantivo, o mejor dicho, una construcción sustantivada, como puede ser el infinitivo, una construcción con preposición, como veíamos antes, o un adverbio. Todas esas también pueden funcionar como un verbo. Por esto les insistía en el verbo de función obligatoria, no privativa, porque hay más de uno. Bien. Entonces acá, para ilustrar ese ejemplo, tenemos el viento sopló toda la noche. Bueno, ahí justamente que hablamos con el asunto meteorológico, que puede haber algo específico y ahí sí tenemos un sujeto. Entonces, acá está marcado nada más por una cuestión de economía, porque con el Word lamentablemente no puedo hacer toda la estructura. Está marcado nada más el predicado. Entonces tenemos el viento como sujeto. Sabemos que ese sujeto, como tenemos sopló,
singular, tercera persona singular, viento coincide con esto, en singular, entonces el viento sopló toda la noche. En este caso entonces sabemos que este es claramente el verbo y esto lo acompaña, que en este caso sería un circunstancial simplemente. Y podría ser temporal, si quieren. Es medio relativo, por ese lugar también, pero no importa. Eh, bien, pero, que bueno, acá sintagma verbal, como les dije, lo mismo, predicado verbal, es lo mismo. Ahora, un desastre, el viento de anoche, ahí no hay un verbo, pero entendemos que hay un predicado. Entonces, tenemos un desastre y el viento de anoche por otro lado. Entonces, este sintagma nominal viene a funcionar como un predicado en este caso, porque está haciendo referencia al sujeto. Está diciendo que ese viento de anoche, que sigue siendo un sujeto, tuvo una cierta característica. Entonces, esa característica es la que se relaciona. Denme un segundito. Mientras les recordamos que si tienen dudas pueden escribirlas o pedir la palabra y abren micrófono sin problema. Disculpen la interrupción. No, no hay problema. ¿Estás mejor, Nadia? Sí, sí, va. Creo que va. Sí, tengo un poco de tos. Si querés hacemos el break, como vos me digas. Eh, bueno, a ver si puedo terminar de explicar esta parte y hacemos el break. Bien. Eh, decimos, la oración, bueno, se define como una unidad de construcción. Y entonces, tenemos sujeto y predicado, generalmente con un verbo conjugado. Esto es que la versión verbal especifique la concordancia entre sujeto y sitúa temporalmente el acontecimiento asignado en relación con el presente. ¿Qué era lo que ya veíamos hablando? Es simplemente otra definición que suele ser un verbo conjugado y esta flexión verbal que explica la concordancia entre una parte y la otra. Y bueno, acá seguiríamos ya específicamente con sujeto, pero sí, si les parece, hacemos un cortecito 10 minutos hasta las 8, porque no estoy pudiendo hablar. Sí, 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 sí. dale. Si quieren apagar las cámaras, el sonido y después a las 8 en punto nos encontramos acá de vuelta. ¿Pudiste agarrar un caramelito, Nadia? ¿De miel? Bien. Estoy con eso. Sí, disculpen la interrupción. Venía bien, pero me atacó la tos. Espero que no vuelva a pasar. Nada. Muy bien. Bueno, sí, ya están todos. Vamos a seguir. Bien, voy a compartir de vuelta. Muy bien. Entonces, sujeto.
El sujeto es el constituyente que dirige la concordancia. El sujeto puede ser simple o compuesto. Entonces, si tenemos un solo núcleo, es simple. Si aparece más de un núcleo, es compuesto. Ante verbos que perdón, ante verbos que designan una acción en una oración activa, el sujeto es el agente, que es lo que les decía yo que es el que realiza la acción. Pero también, si tenemos en cuenta los papeles temáticos, puede ser el paciente, el destinatario o la causa. Esto quiere decir que sigue siendo el sujeto, pero no... ¿Está saliendo el cartel de elige esta ventana, por favor? Sí, eso te iba a decir. No tengo nada. Bueno, vamos de vuelta. ¿Qué? Bien. A esto lo que voy es que, si bien uno habla de que el sujeto es la gente que realiza la acción, a veces también puede cumplir como otro rol, aunque sigue siendo el sujeto. Entonces, la profesora no corrigió los parciales. Ahí es claro, la profesora es quien corrige los parciales, que en el caso no lo hizo, y esa es la acción que cumple. En cambio, mi hija ya recibió la encomienda, ahí ella no está. Mi hija, que es el sujeto, ella recibió algo, pero ella no hizo la encomienda. Entonces la está recibiendo. Entonces en este caso es paciente, más allá de que este sujeto. En oraciones como el ambiente se reflejó, ahí tampoco no hay un actor claro, o sea, es algo justamente meteorológico, algo que pasa. Y bueno, España y Francia son países europeos, es simplemente un ejemplo de sujeto compuesto. Entonces tenemos España, sustantivo propio, Francia, sustantivo propio, están coordinados, ahí tenemos más de uno, y ahí tenemos un sujeto compuesto. Estos están en un mismo nivel y son el sujeto de este son y de este objeto directo. Bien. Dentro del sujeto tenemos específicamente al sujeto tácito. El sujeto tácito es justamente el sujeto que no se ve. Hay enunciados en los que el sujeto se puede llegar a elidir. Esto sería sujeto tácito o desinencial, también se le llama. Esta capacidad tiene que ver con la riqueza de la desinencia verbal. Y esto que es que uno identifica ese rasgo de concordancia con el sujeto a pesar de que no está. Entonces, aunque no lo veamos, nosotros deducimos la persona y el número por el verbo y deducimos cuál es el sujeto. Entonces, una oración como tengo muchos libros, hay un sujeto lidido, que ¿cuál puede ser ese sujeto lidido? Una persona que tiene muchos libros. Claro, pero en sí si lo tuviéramos que decir con los pronombres, ¿cuál puede llegar a ser? O sea, si fuera un él, una persona, sería tengo, él Ay, tengo. disculpame, Nadia. Ay, Mariana quiere hablar, pero no Sí. se escucha. Ah, yo no llego a ver a todos, pero... Sí, no se escucha. Sé que estás hablando, que activaste el micrófono, pero ¿puedes escribirlo? Tenía la respuesta a tu pregunta, por eso. Está bien.
Está bien, igualmente es el pronombre de primera singular, que sería yo. Entonces simplemente lo deducimos por ahí, porque no hay otra persona tampoco que lo pueda cumplir. Porque si fuera él, le decimos él tiene, en todo caso, y si fuera plural es otra la flexión. Entonces ahí, más allá de que no haya un sujeto explícito, podemos deducir quién es, que bueno, en este caso tengo muchos libros. Yo asumo que todos los que estamos acá tenemos muchos libros. Bien. También igual tenemos el caso en el que no hay un sujeto, quizás por la manera en que se enuncia. Entonces, hay gente talentosa en esta universidad. Ahí tenemos el verbo claramente. Hay gente talentosa, en este caso sería el objeto directo, porque no es que la gente talentosa provoca que haya algo o no se provoca a sí misma, entonces no es el sujeto. Y bueno, en esta universidad simplemente sería un circunstancial del lugar. En este caso no hay nadie, digamos, que genere eso, pero tampoco es una persona específica. Yo no hay manera de reflexionar yo hay o él hay. Es como una cosa universal, sería una universalidad. Son refranes, si quieren. Acá, dependiendo de la gramática, se podría discutir que esto es una oración unimembre, porque no es un sujeto, pero también se puede hablar de un sujeto tácito, simplemente una categoría nula, que sería, no es necesario en este caso, y funciona así. Eso sería. Ahí pude ver la respuesta de Mariela de que yo tengo muchos libros, ahí está, era eso, muy bien. Bien, bueno, dentro del sujeto hay varias funciones sintácticas. La primera y principal sería el núcleo, que es el componente principal y que puede ser su único integrante, como veíamos antes. Y esta función es realizada por un sustantivo. Esto ya lo estuvimos repasando más temprano, de cuáles son las funciones que tiene que ser un sustantivo o algo que cumpla la función de un sustantivo. Un modificador directo cumple la función de atributo de sustantivo. Entonces los modificadores lo que hacen es, dentro de esa clase de sustantivo que es tan amplia, la restringen a un subconjunto, digamos. Y generalmente esta función la cumplen los adjetivos. Entonces, tenemos manzana, por ejemplo, es un sustantivo solo, suelto, que podría ser una oración también con una manzana. Y en cambio tenemos una manzana verde cordobesa. Y toda esta información que se agregó son todos modificadores directos. Tenemos en este caso verde y cordobesa, que son adjetivos, dos tipos de adjetivos distintos. Este cordobesa es un gentilicio, por dónde proviene, verde con un adjetivo común, y un que sería un determinante que, como les dije, a veces se marca, a veces no. Denme un segundito y ya. Bueno, pedimos Sí, disculpas por las sí, interferencias. perdón. Nada, por si alguno se conectó en el medio, Nadia se está recuperando de una fuerte angina, así que nada, estos baches que hay, porque nada, debe estar tosiendo o algo así. Disculpen, sí. Sí, cualquier cosa, yo voy a seguir hasta donde pueda. Si veo que no se me está entendiendo por esto, cualquier cosa doy hasta una parte y lo retomo la que viene, no se preocupen. Sí, sí, lo que te iba a decir, Nadia, es que si no de última justo le estaba diciendo a Ayus por mensaje, de seguir la próxima hasta donde aguantes. Si ves que en un momento ya te sentís muy mal, lo seguimos la próxima y bueno, será un poquito más larga la clase que viene, pero que es la última. Pero en serio, no te esfuerces porque bueno, No, ¿viste? no, por eso, no hay problema. Voy a tratar por lo menos entonces de terminar con lo que es las funciones del sujeto y cualquier cosa lo de predicado lo doy todo junto con las proposiciones de la clase que viene. Sí, yo realmente estaba un poco mejor a la mañana, por eso
continúo con esto, pero se ve que el tratar de hablar tanto ya me está afectando. No, sí, tranquila, calculo que los que están participando del taller no tendrían problema, cualquier cosita nos avisan. Mm. Bien, entonces lo que es modificador directo, bueno, decimos esto, todo es una suma a el sustantivo que de por sí está solo y le complementa todo esto que no es necesario, pero le agrega una carga semántica y lo diferencia del sustantivo común. Bien. Después, modificador indirecto sería lo mismo que el modificador directo, pero con una diferencia entre la construcción de subordinante y de término. Esto es, no va a aparecer solo, así como un adjetivo, con una palabra que se agrega, sino que viene todo en conjunto. Por esto les hablaba de la construcción con nexo subordinante y término. Entonces, tenemos, por ejemplo, una máquina de origen alemán. Todo eso se podrá reemplazar simplemente por una máquina alemana. En ese caso sería un adjetivo y ahí sí estamos hablando de un modificador directo porque se aplica directamente sobre el sustantivo. En cambio, con esta construcción de origen alemán se le está agregando una construcción aparte a todo esto. Nosotros si la analizáramos por dentro tendríamos una como modificador, máquina como núcleo, de nexo subordinante y bueno, origen alemán por dentro también sería origen núcleo alemán modificador, que como ven es una construcción en sí misma por dentro. Y esta construcción más pequeña, como un gran modificador indirecto, es la que se anexa a una máquina de tanto, lo que sea. Y lo mismo con el presidente de patillas largas, que podría ser el presidente patilludo, supongo. No estoy segura si eso es una palabra. Bien. Y dentro del sustantivo también tenemos la aposición. Esto, dependiendo de ciertas gramáticas, a veces es considerado como un tipo de oración, no como una función. Acá igualmente se ve como una función dentro del sujeto, siempre dentro del sujeto. No hay aposiciones en el verbo, por lo general. Entonces, la construcción apositiva lo que hace es marca una manera distinta de referenciar a un mismo referente. Bueno, medio redundante, pero es decir, tenemos un sujeto y la posición lo que hace se refiere a eso mismo con otras palabras. Entonces se le caracteriza por ser permutable con el núcleo del sujeto. Como equivalen a lo mismo, una se puede intercambiar por la otra y generalmente se la marca entre comas. Entonces tenemos, por ejemplo, Pedro Pombo, un viejo amigo mío, fue a Madrid en bicicleta. Y esto se puede invertir tranquilamente. Un viejo amigo mío, Pedro Pombo, fue a Madrid en bicicleta. Entonces ven que lo único que se mueve es el sujeto, y dentro del sujeto se mueven dos construcciones. Entonces, una pasa a ser la aclaración y la otra sería como lo principal. Si ustedes encuentran con una oración y no las pueden intercambiar y sigue funcionando igual, entonces no es una posición. Esto también que me lo determina. Pedro Pombo es un sujeto, es un núcleo sustantivo expreso, es un nombre propio y viejo amigo mío, de entre todos los modificadores que hay, amigo es un sustantivo. Entonces, no son el mismo tipo de sustantivo, pero como hay un sustantivo en cada construcción, son equivalentes y se pueden cambiar. Eso es lo
importante a tener en cuenta. Bien. Después vendría lo que es el predicado verbal, que es el sintagma que se vincula al sujeto, predica algo de este, es el que, digamos, porta la acción, y generalmente su núcleo es un verbo, que como les explicaba puede ser otra cosa también, y que puede llegar a ser simple o compuesto también, dependiendo de la cantidad de núcleos. Y también existen predicados no verbales, que antes les di un ejemplo, pero que a veces se pueden deducir por cómo viene la enunciación o por el contexto. Entonces tenemos el parado es verde, el verbo bien marcado, el cielo azul. Entonces ahí no tenemos un verbo, no hay nada marcado, pero aún así por el contexto deducimos que eso es lo que está queriendo decir. Entonces, a pesar de que no hay un verbo marcado, sigue habiendo un predicado, que en este caso simplemente se marcaría sujeto, predicado, y se pone predicado no verbal, que sería PNV. Bien, a partir de acá vendría lo que es modificadores del verbo, que marcan cada una de las cosas dentro de esta construcción, ya sea que se pueden reemplazar por pronombres, porque marcan una diferencia entre voz activa o pasiva, o por la cantidad de complementos que pueden llegar a tener. Se diferencian por eso. Y estos son los más típicos y los que vemos generalmente en el análisis. Yo ahora lo voy a mencionar y mostrarles un poco, pero justamente para que no quede después todo esto mal grabado, esto lo voy a continuar directamente a la próxima. Entonces, como veamos, objeto directo, que es el que conlleva el verbo con la transitividad, el indirecto que refiere a alguien más, justamente no es directo al verbo, sino que a alguien más se le genera esta acción. Dentro de los objetos indirectos tenemos el dativo de interés, que es un objeto indirecto específico. Esto simplemente para mostrarles cómo se cambia de voz activa a voz pasiva y cómo se rota entre una y la otra. Son términos equivalentes, como sujeto termina siendo un complemento agente. Bueno, los circunstanciales, que son generalmente lo que marca el lugar, tiempo, frecuencia, son opcionales, nos marcan los adverbios o construcciones equivalentes a. El complemento régimen, después se lo voy a explicar, pero básicamente sería la vieja confiable. Cuando no sabemos qué es complemento régimen, porque es lo único que puede cumplir la función. El complemento agente es el que genera la acción justamente en la voz pasiva. Y los predicativos, que son estos modificadores que afectan tanto al sujeto como al predicado. Entonces nosotros lo vemos que afecta a ambas partes y el objetivo afecta tanto al predicado como al objeto directo. Eso era la idea de lo que veíamos hoy un poco más en detalle, pero bueno, por mi estado lo vamos a dejar acá y lo doy mejor cada vez que ven. Sí, les pido disculpas que no puedo continuar bien. Así que lo vamos a cerrar acá por esta vez y yo voy a retomar estos temas y lo vamos a ver mejor todo junto en la clase que viene, junto con lo que es las proposiciones incluidas, sustantivales, adjetivales y adverbiales. Bueno, Gracias. muchas gracias, Nadia. Gracias por Sí. el esfuerzo enorme. Por favor. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Les recordamos que esto está grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube, que por si no lo saben es Frente de Estudiantes Independientes, @FEIEdición.
cualquier duda que tengan nos pueden escribir al mail o dejarnos mensajitos en las redes que están pasando por el chat, pero por las dudas es Instagram @fey_edición o @feyfil con Y. Y nuestro mail es feyedición2020@gmail.com. También nos pueden seguir en la web, que es estudiantesedición.com.ar. Ahí van a estar al tanto de todos. Y el PPT que estuvo pasando Nadia, como los de las clases pasadas, están subidas en mi Instagram, en destacados, en la parte que dice recursos. Vamos a estar subiendo también la de hoy y la de las próximas clases, así que no se preocupen por nada de eso. Y bueno, nada, nos estamos viendo la clase que viene. Seguramente va a durar un poquito más justamente porque nada, no se pudo terminar hoy. Pero nada, vengan con paciencia y con dudas. Aprovechen que ya los que están acá para corrección sepan que la siguiente semana se viene el parcial, así que sáquense todas las dudas que tengan. Y también ya de por sí empiezan todos los parciales. Y nada, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 19 horas. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Muchas gracias, nos vemos. Disculpen.